¿Qué tal, estimados estudiantes? En esta ocasión les traigo los videos que habíamos hablado sobre ejercicios similares a los que tienen que entregar en su tarea. Particularmente vamos a empezar con dos ejercicios similares al problema 18 de la guía. En el problema 18 se le pide que encuentre la función inversa de f y que use un conjunto de ejes coordenados para graficar f inversa y la recta y igual a x. Pues yo lo que haré a continuación es el procedimiento para encontrar la función inversa. Les dejo a ustedes el hecho de graficar las funciones encontradas. Para graficarlas, si gustan, lo pueden hacer utilizando un software matemático o si no, revisando la forma como se grafican cada una de las funciones en cuestión. Lo primero que vamos a hacer es recordar un poco los pasos que se deben seguir para encontrar una función inversa. Primero vamos a hacer el ejercicio de f de x igual a la raíz de 2 más 5x. Lo primero que hacemos es renombrar nuestra expresión. En vez de f de x colocamos y. O sea que tendríamos y igual a la raíz de 2 más 5x. Luego de tener y igual a la raíz de 2 más 5x, el paso número 2 es despejar la variable independiente, en este caso x. Para despejarlo, pues primero elevamos al cuadrado los dos lados para deshacernos de la raíz. Luego pasamos a restar el 2, nos quedaría y cuadrado menos 2 igual a 5x. Y siguiendo el orden de las operaciones que se hacen para despejar, pasamos a dividir el 5. Y nos queda y cuadrado menos 2 sobre 5 igual a x. Entonces tenemos el primer paso, renombrar la expresión, paso al que le estoy colocando yo un símbolo de asterisco. Segundo paso, luego de renombrar la expresión, es despejar nuestra variable independiente, en este caso x. Por último, cuando ya tenemos x despejada, pues pasamos a intercambiar la x por y la y por x. En este caso nos quedaría x cuadrado menos 2 sobre 5 igual y. Lo que he hecho es cambiar la y colocar x, cambiar x y colocar y. Entonces este sería nuestro tercer paso. Ya para finalizar, hacemos un nuevo nombramiento. En vez de decir y igual a x cuadrado menos 2 sobre 5, decimos f inversa. En este caso sería f inversa de x igual a x cuadrado menos 2 sobre 5. Y ahí tenemos encontrada nuestra primera función inversa. Para nuestro segundo caso, seguimos los mismos pasos. Hacemos un nombramiento, en este caso en vez de g de x colocamos y igual a 1 sobre x más 2. Luego hacemos el despeje de la x, teniendo el cuidado que ahora es una fracción. Pasamos a multiplicar y por x más 2 igual 1. Efectuamos y por x más 2 por y igual 1 y despejamos x. Primero pasamos a restar el término que no tiene x, dejando y por x igual a 1 menos 2y. Y por último despejamos x para que nos quede 1 menos 2y sobre y. Hacemos ahora nuestro tercer paso en busca de la función inversa y hacemos el intercambio de x por y por x, obteniendo y igual a 1 menos 2x sobre x. Así llegamos a que en este caso la función g inversa de x es 1 menos 2x sobre x. Y así es como se encuentran las funciones inversas. Luego en el ejercicio de la tarea se les pide que grafiquen tanto la función original, en este caso sería f inversa, g inversa según los dos ejercicios hechos, graficar la función original, la función inversa y la recta y igual a x. En la clase 4 aparece un ejemplo donde se muestra una ilustración de las funciones f inversa y y igual a x, así que esa sería la parte final que ustedes tendrían que hacer. Eso se los dejo a criterio de ustedes que lo hagan. La idea de este pequeño video era ejemplificar cómo se calculan funciones inversas. Ahora bien, como segundo punto, aprovechando que ya hemos encontrado las funciones inversas, vamos a ver cómo se demuestran que una función es inversa de otra.
Y esto tiene que ver con la segunda parte del ejercicio de la tarea, y es el ejercicio 19. En el 19 se le pide comprobar que f y g son funciones inversas entre sí. Entonces, vamos a trabajar con los mismos dos ejercicios que hemos hecho ya. Recapitulando que en el primer caso tenemos f de x igual a la raíz de 2 más 5x, y además habíamos obtenido que f inversa era, vamos a revisar, f inversa era x cuadrado menos 2 sobre 5. X cuadrado menos 2 sobre 5. Y en nuestro segundo caso, teníamos una función g de x de la forma 1 sobre x menos 2, y encontramos una función g inversa de x que era tenía la forma 1 menos 2x sobre x. 1 menos 2x sobre x. Así que vamos a hacer la comprobación, y esto es lo que nos piden en el ejercicio 19. Así que le vamos a colocar por acá. Esto es similar a lo que se pide en el ejercicio 19. Comprobar si las funciones son inversas entre sí. Pues lo que hay que hacer es, en ambos casos, la composición f compuesto con f inversa, ya sea en este orden o f inversa compuesto con f, y verificar si el resultado nos da x. Le pongo un signo de asterisco porque es lo que vamos a hacer. Pues bien, f compuesto con f inversa significa f evaluado en la función inversa. Entonces tomamos la función f que en nuestro caso es raíz de 2 más 5x, y la vamos a evaluar en f inversa. ¿Qué significa eso? Que vamos a tomar todas las x de la función f, que solo es una que aparece con el 5, y la vamos a sustituir por toda la función f inversa, obteniendo raíz de 2 más 5. Y en vez de la x de la función f vamos a escribir x cuadrado menos 2 sobre 5, que es toda nuestra función f inversa. Entonces eso es lo que significa la composición, evaluar una función en la otra. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 más 5x cuadrado menos 10 sobre 5, desarrollando el producto. Simplificando toda la expresión que está dentro de la raíz, tenemos 10 más 5x cuadrado menos 10 sobre 5, efectuando una suma de un entero más una fracción. Se cancelan los 10 porque son iguales con signos distintos, y solo nos queda la raíz de 5x cuadrado sobre 5. Simplificamos los 5 y nos queda raíz de x cuadrado. Raíz con el cuadrado se cancelan y solo nos queda x. Como pueden ver, logramos demostrar que la composición de f con f inversa en efecto dio x. Por lo tanto, nuestra respuesta es válida. En el caso del ejercicio 19, ustedes ya no tienen que sacar cuál es la inversa. Solo tienen que demostrar que las dos funciones, en ese caso le han llamado f y g, que esas dos funciones son inversas una de la otra. Es como que acá yo le dijera f es raíz de 2 más 5x y g es x cuadrado menos 2 sobre 5. Para nuestra segunda función, en nuestro segundo caso, vamos a probar la composición contraria a la que hicimos en el primer caso. Es decir, vamos a hacer g inversa compuesta con g. Y tenemos que verificar que nos da x también. Entonces g inversa es 1 menos 2x sobre x. 1 menos 2. Y en vez de x vamos a colocar la función g. Como tengo una x tanto en el numerador como en el denominador, en ambas partes vamos a colocar la función g. Y desarrollamos. Nos queda 1 menos 2 sobre x menos 2 entre 1 sobre x menos 2. En este tipo de casos, cuando son fracciones, es importante, en la medida de lo posible, ir paso a paso para tratar de no confundirse. En el numerador, si se fijan, tenemos ahora una resta. Aplicamos las propiedades para restar un entero y una fracción y nos queda x menos 2 sobre x menos 2. Todo esto entre 1 sobre x menos 2. Simplificamos en el numerador, nos quedará al final de cuentas x menos 4
sobre x menos 2 entre 1 sobre x menos 2. Aplicamos extremos por extremos, medios por medios y obtenemos x menos 4 por x menos 2 sobre x menos 2. Por 1, si usted quiere, lo coloca, o si no, no hay ningún problema. Al final de cuentas, pues la expresión siempre seguirá quedando igual. Se cancelan los x menos 2 y llegamos a obtener un resultado de x menos 4. Entonces, si se fijan, en este caso hemos llegado a que la composición de g inversa con g pues es x menos 4. Eso significa una de dos cosas: o nos hemos equivocado en alguna parte del procedimiento, o simple y sencillamente la función g inversa encontrada no es la inversa de g. Así que vamos a revisar primero lo que hicimos para encontrar la inversa. Puede ser que tengamos algún error. Y en efecto ya encontré cuál es el detallito del error. Si se fijan, la función g es 1 sobre x más 2 y yo la estaba trabajando como 1 sobre x menos 2. Ahí está el error. Vamos a hacer la ligera corrección. Este es x más 2. Así que vamos a hacer también la corrección en el proceso. Aquí sería más 2 en toda esta parte, x más 2. Bueno, en el denominador también es x más 2. Más. Y al colocar el x más 2 donde corresponde, pues aquí si se fijan se cancela en este paso el más 2 y el menos 2. Vamos a rehacer esta partecita. Y de aquí habría que hacer la corrección. Más 2 menos 2. Y esto nos queda x sobre x más 2 entre 1 sobre x más 2. Obteniendo x por x más 2 sobre x más 2. El x más 2 se cancela y en efecto nos da x. No estamos exentos, tampoco crean que lo hice adrede, pero no estamos exentos de errores como el que me acaba de suceder a mí: copiar mal un signo y cosas por el estilo, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, pero hay que ser cautos en los resultados que nosotros obtenemos. Si no nos da algo acorde a lo que necesitamos, pues hay que revisar en qué nos hemos equivocado. Así que aquí está ya la comprobación que en efecto daba x. Pero repito, si en un dado caso se topan con algo como lo que pasó acá, que la respuesta no daba, una de dos: o realmente nos hemos equivocado en algo, como fue el caso aquí de la hora de la comprobación, que copié mal la función g, o simple y sencillamente la función con la que estamos trabajando no es la inversa de la función original. Así es que bueno, espero que les hayan ayudado estos dos ejemplos. Y bueno, cualquier duda o comentario me lo hacen saber a la brevedad posible y trataremos de darle solución a sus preguntas. Nos vemos.